una nueva versión de Forge irrumpe con fuerza, incluso con soporte a vídeo de One 2.1 y One Video 2.2. Soporta modelos como Chroma, Flux Context, Flux Crea y muchos más. Con soporte para los modelos Nunchaku, con aceleración Sage Attention 2.2, Flash Attention, Xformer, entre otros. Se trata del increíble Forge Neo. Y en este vídeo vamos a ver cómo se instala. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. En este vídeo os traigo una instalación automática de Forge Neo Web UI para Windows. Si tenéis otro sistema operativo, debéis seguir las indicaciones que tenéis en la web de GitHub que os dejo en la descripción. Para la instalación en Windows, por lo tanto, comenzaremos descargando un fichero comprimido en formato zip que tenéis en la descripción. En la ubicación donde queráis instalar Forge Neo, crearemos una carpeta con el nombre que queráis. Yo le voy a llamar Forge Neo. Dentro de esta carpeta descomprimiremos el contenido del fichero zip que acabamos de descargar. Este instalador está creado para Windows 10. En Windows 11 es posible que tengáis que ejecutar como administrador estos ficheros por lotes, pero ojo, solo durante la instalación de Git y de Python 3.11. Es probable que en Windows 11 sea mejor instalar manualmente tanto Git como Python 3.11. Si me entero de algún tipo de problema, lo iré poniendo en la descripción de este vídeo o en el primer mensaje fijado. Comenzaremos la instalación haciendo doble clic sobre el fichero 1 install forge neo academiasd.bat. Si no tenéis el comando git instalado, el instalador preguntará si quieres instalarlo o no. Si eliges no, el script terminará y deberás instalar git a mano y a continuación volver a ejecutar este fichero. Si seleccionas que sí, escribiendo Y, comenzará la descarga y la instalación de Git. Si ya tienes Git instalado, esta parte ni siquiera te aparecerá. Finalizando la instalación, os pedirá permiso para añadir este comando al sistema. Debemos pulsar sobre el botón Sí. Esperamos unos segundos hasta que nos aparezca instalación completa y pulsamos una tecla para cerrar el instalador. Ya tenemos instalado el comando git. Continuamos la instalación haciendo de nuevo doble clic sobre el fichero 1 install forge neo academiasd.bat. Después de descargar los ficheros necesarios para la instalación, si no tenéis instalado Python 3.11, nos preguntará si queremos instalarlo. Si queréis mantener vuestra versión de Python, podéis decir que no. Si no tenéis instalado ningún Python o vuestra versión es muy antigua, debéis seleccionar sí. La versión de Python recomendada para Forge Neo es, por lo tanto, la 3.11. Una vez finalizada la descarga de los componentes de instalación de Python, debemos permitir la asignación de rutas al sistema pulsando sobre el botón sí. Continuará entonces la instalación de Python. Una vez terminada, debemos pulsar una tecla para salir del instalador. Y haremos de nuevo doble clic sobre el fichero 1. Ahora nos creará el entorno virtual de Python y preparará todas las dependencias. Si tenéis instalado Git y Python 3.11, solamente os aparecerá este último paso. Finalizada la instalación, pulsaremos una tecla. A continuación, haremos doble clic sobre el fichero run-forge-neo.bat. En la primera ejecución se instalarán todos los componentes y esto puede tardar un buen rato. Terminado este proceso, podremos ver nuestro interface de Forge Neo Web UI. A continuación debemos cerrar el navegador y la ventana de comandos. Para acelerar Forge Neo podemos instalar Sage Attention 2.2. Lo haremos haciendo doble clic sobre el fichero 2 install Triton Sage Attention 2 academiasd.bat. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Si no aparece ningún error, ya tendremos instalado Triton y Sage Attention 2.2. Pulsamos una tecla para salir del instalador. Opcionalmente podéis instalar también
los métodos de aceleración, Xformers, Flash Attention y Fast FP16 Accumulation. Para hacerlo, entraremos en la carpeta SDWebUI Force Neo y a continuación editaremos el fichero webui-user.bat y en la línea set command line ars escribiremos los siguientes comandos que podéis ver en pantalla. También los tenéis escritos en la descripción. A continuación guardaremos el fichero editado y lo cerramos. Volvemos al directorio anterior y volvemos a ejecutar run-force-neo.bat y podremos ver cómo se van instalando estos tres métodos de aceleración. A continuación podremos ver que se abre el interface de usuario. Podremos comprobar nuestra instalación consultando la parte inferior. Aquí podremos ver todas las versiones instaladas de todos los métodos de aceleración. Cerramos de nuevo el navegador y la ventana de comandos y volvemos a editar el mismo fichero webui-user.bat y eliminamos los comandos que acabamos de editar para evitar que se siga instalando cada vez que arrancamos. Guardamos este fichero y de esta forma terminamos la instalación. Pero volvamos a la carpeta anterior. Para ir actualizando Forge Neo debemos hacer doble clic sobre el fichero update-forge-neo.bat. Si vais a utilizar los modelos de vídeo WAN 2.1 o 2.2 debéis tener instalado FFmpeg. Os dejo un enlace en la parte superior a un vídeo antiguo donde explico cómo instalarlo. Debéis ir al minuto 2, 11 segundos. Podéis configurar Forge Neo para utilizar los modelos de otra instalación de Forge o de Automatic 1111. Debéis editar webui-user.bat e insertar el comando que podéis ver en pantalla. A continuación debéis indicar la ruta completa de vuestra instalación anterior de Automatic 1111 o de Forge. La ruta deberá incluir la carpeta WebUI, pero nunca la carpeta Models. Debéis utilizar esta barra inclinada como separación. Si utilizáis la otra, es probable que os dé error. También podemos configurar Forge Neo para que pueda utilizar todos los modelos de una instalación de ConfigUI. Debéis utilizar este otro comando que podéis ver en pantalla, indicando igualmente la ruta completa hasta llegar a la carpeta ConfigUI. En Forge Neo podemos utilizar directamente modelos como Flux Context, Chroma, Flux Crea, One Video 2.1, One Video 2.2 y el resto de modelos clásicos. Próximamente también estará disponible Qwen Image. También soporta los modelos ultra rápidos del tipo Nunchaku, sin necesidad de configurar nada. En la descripción os dejaré enlaces a algunos modelos soportados y la ruta donde debéis colocar cada uno de los modelos. Si os gustaría que explicara en detalle cuáles son los ajustes correctos de cada uno de estos modelos, decídmelo en comentarios y si este vídeo tiene un buen número de visualizaciones, entonces realizaré un nuevo vídeo. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.